Una nueva canción hay en mi corazón desde que Jesús me tocó. Vida eterna tendré, yo con Él viviré, con amor mi pecado pagó. Una nueva canción hay en mi corazón desde que Jesús me tocó. Hola, ¿cómo están? Nos da gusto estar con ustedes ahora que empieza este nuevo fin de semana. Agradecemos tanto al Señor que nos dé este tiempo de reponer fuerzas. Ya hasta nos sentimos contentos de que vienen días de descanso, de reponer. Pero bueno, damos gracias a Dios siempre por todo, por sus vidas. Y vamos a tener un tema que se llama la sabia respuesta. Y pues es que todos quisiéramos tener la respuesta ideal para todo. Todos necesitamos también que cuando no sabemos qué hacer, pues venga a nosotros esa respuesta que necesitamos a todas nuestras preguntas, a todo lo que nos está ocasionando un daño y necesitamos nosotros una respuesta. Y claro, pues también tener nosotros la respuesta para los nuestros en todo aquello que está sucediendo y pasando, ¿verdad? Y preguntas hay muchísimas y respuestas luego son muy pocas y luego no son convincentes. Y hay gente que siempre tiene una respuesta para todo, pero no es la correcta, no es una respuesta sabia. Y vamos a ver qué dice la palabra. Y dice el Salmo 34:4 de Palabra de Dios para Todos. Porque consulté al Señor y Él me respondió, Él me salvó de todos mis temores. ¡Wow! No hay una persona más sabia, no existe, que el Padre Celestial, que el Señor. No hay nadie que tenga una contestación correcta para todo, una respuesta sabia que el Señor. Así que dice esta palabra, consulté, le pregunté, eh, fui a Él y él me respondió. ¿Qué respuesta te puede dar el Señor? La más sabia. Esa es la respuesta. Así que Él me libró de todos mis temores, Él me libró de todas mis dudas, Él me libró de toda la situación donde yo andaba confundido. Él me libró porque el Señor tiene la sabia respuesta. Así que nosotros leemos en Proverbios 15:1 de la Biblia el lenguaje sencillo. La respuesta amable calma el enojo, la respuesta grosera lo enciende más. Y es algo que nosotros también siempre queremos tener la respuesta. Y dice este proverbio, este consejo de parte de Dios, dice que la respuesta amable, la respuesta sabia, la respuesta necesaria, calma el enojo. Pero la respuesta grosera, la respuesta violenta, pues lo enciende más. Y muchas veces nosotros nos preguntamos cómo fue que una situación trivial, o sea, sin mucho que ver, llegó a hacerse un problema tan grande. ¿Y sabes qué fue? Eso, no saber responder sabiamente, calmadamente, amablemente, sino que respondimos de una manera violenta, de una manera grosera y bueno, pues algo pequeño se hizo grande. Tenemos nosotros que saber eso y enseñarlo, enseñarlo. Tú quieres que en todo te vaya bien, pues debes de tener también la sabia respuesta, la respuesta amable a los demás. Responderle a los demás de una manera que no se sientan agredidos, ofendidos, sino que debes tú también de aprender a dar una respuesta amable. ¿Por qué tienes hoy pleitos con gente, inclusive en casa? Porque tus respuestas no son amables, tus respuestas pueden ser muy groseras. La manera como yo respondí antes no era la manera adecuada, no era la manera como debía de ser. ¿Por qué? Porque no era sabio, así de fácil, no había tenido. Pero cuando consulté al Señor, pues dice, leíamos hace rato en el Salmo, Él
Él me llenó de esa sabiduría y ahora puedo responder adecuadamente, sabiamente. Dice también el proverbio 15:23 de la Nueva Versión Internacional. Es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. El Señor siempre es oportuno, siempre nos da la respuesta a su tiempo. Él nos responde. Él también tiene el derecho soberano de guardarse muchas respuestas. No lo podemos cuestionar, le podemos preguntar, podemos consultarlo, pero no lo podemos poner en el banquillo y cuestionarlo porque Él es un Dios soberano. Así que dice esta palabra que todos queremos tener la respuesta y tenemos la respuesta sabia, pero mejor es aún cuando es oportuna. Y déjame decirte que mucha gente hoy tiene la respuesta para otros. Tiene cómo responder de buena manera, de una manera sabia a los demás y no lo hace. No les da lo que ellos están buscando, sino que en un corazón malo, la gente está viendo cómo la gente sufre y padece y no les da esa respuesta oportuna. Eh, y ya después cuando ocurre lo malo, ellos pueden decir, lo sabía. No, no lo sabías. No sabías las cosas, porque la respuesta sabia es una respuesta también oportuna. Cuando no la diste en su momento es porque no lo sabías. No sabías que tenía que ser oportuno esa respuesta que tú tienes. Nuestros hijos, los que están bajo nuestros cuidados, ellos necesitan respuestas oportunas. Hoy necesitan que tú les respondas, que les respondas de buena manera, que les des esa respuesta que ellos andan buscando. Quizá no te han preguntado, porque suele suceder que la gente no te ha preguntado, no se ha acercado a ti. Tus hijos quizá hoy en día no tengan esa confianza contigo porque tú no les has dado las respuestas oportunamente, aún sin que ellos te hayan preguntado. Mucha gente es soberbia. Dice, no me preguntó. ¡Wow! Qué tremendo es oír a alguien que en su orgullo, en su soberbia, cuando dicen, oye, y fulano andaba buscando eso, no me preguntó. Y así parece que nos comportamos también con los nuestros. No tenemos la sabia respuesta porque si la decimos después, cuando ya no es necesaria, pues no fue sabia esa respuesta. Aún que tengas la respuesta, no es la respuesta sabia, no es la respuesta oportuna. En nuestro trabajo ocurre muchas veces porque somos egoístas. En la escuela, con los compañeros, no les damos la respuesta oportuna porque somos egoístas. Este mundo nos ha enseñado a ser egoístas. Aún en casa, te digo, en el matrimonio, no damos la respuesta oportuna. Callamos y damos con eso la oportunidad de que se piense lo peor. No has respondido bien. No tiene, tú dices, no tiene por qué cuestionarme mi pareja todo lo que hago. No, no tiene por qué cuestionarte porque tú tienes la respuesta sabia y oportuna antes de que me pregunte. Yo ya le estoy dando la respuesta. Antes de sentarnos y empezar a darnos una respuesta violenta, grosera, antes de eso yo estoy dando la respuesta sabia, la respuesta oportuna. Qué diferente, ¿no? Que sepamos nosotros, como el Señor, dar la sabia respuesta. Dice Proverbios 24:26 de la Reina Valera 60. Besados serán los labios del que responde con palabras rectas. Y luego nos preguntamos por qué mi esposa no me besa, por qué mis hijos no me besan. Veo a otros, ¿sabes qué? Ellos dan la sabia respuesta, la respuesta oportuna, dan respuestas honorables, dan respuestas sinceras, dan respuestas que son reales, son verdaderas. No responden con mentiras, no responden con groserías, no responden de la manera ya inoportuna, no responden con maldad. Y esta palabra dice que besados serán los labios de aquellos que dan unas respuestas rectas, oportunas, sabias.
Y qué bendición, ¿no? Que podamos tener esa armonía, ese gusto, que cuando tú le respondes lo que necesita una persona, puedas recibir de él un agradecimiento. Esta palabra es muy literal, dice, besados serán los labios. Eso déjalo para tu esposa, tu esposo, tus hijos, que te den beso en la mejilla. Pero qué bien es dar una respuesta bien, una respuesta sabia, una respuesta oportuna y recibir un agradecimiento de la gente que recibe ese consejo a través de esa respuesta, ¿no? Qué bendición que lo podamos hacer todo el tiempo. Dice Lucas 18:1 de la Nueva Traducción de la Biblia al día. Dice, un día Jesús refirió a sus discípulos un relato que ilustra la necesidad de orar con perseverancia y de orar hasta que la respuesta llegue. Así es, nosotros necesitamos la sabia respuesta, pues tenemos que perseverar, tenemos que buscar, tenemos que seguir, como decía la palabra, consultando al Señor, seguir perseverando en ese hablarle, en ese consultarle, en ese pedirle, hasta que llegue la respuesta del Señor. La respuesta sabia viene de Él. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo dirigir mi vida? ¿Cómo ayudar a los demás? Todo eso que siempre nos estamos cuestionando, dice la palabra, hay que estar orando sin cesar. Todo el tiempo hay que estar hablando con el Padre. Todo el tiempo hay que estarle pidiendo esa dirección, ese consejo, hasta que nos llegue la respuesta sabia de Dios. Hasta que tengamos esa respuesta. Ese es un buen consejo de parte de Jesús. Sigan perseverando hasta que les llegue la respuesta de parte de Dios. Mateo 6:7 en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de las religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y hablando justamente de perseverar en la oración, Jesús también nos dice que no le hagamos como los religiosos, que hablan, 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 repiten y repiten siempre lo mismo. Siempre hacen rezos, nunca van y consultan y claman y piden al Señor de una manera natural, podríamos decirlo, de hablando con su corazón, lo que necesitan, lo que requieren, que les falte en sabiduría, pidiéndole al Señor que les dé esa sabiduría de lo alto. Sin dudar, dice Santiago, pidan sabiduría, pero no duden, crean en el Señor que les va a dar esa respuesta. Y dice, no crean que por hablar y hablar y hablar y hablar van a obtener la respuesta. No, no vamos a obtener una respuesta del Señor si nuestras preguntas no son sabias, si la manera como consultamos no es una manera bien, es una manera sin doblez. Si nos podemos acercar confiados y preguntar, vamos a obtener esa respuesta sabia. No por mucho hablar y hablar y decir, vamos a obtener una respuesta. Hay gente que piensa que cuando está hablando mucho, pues todo el mundo le tiene que responder, ¿no? Todo el mundo tiene que tener la respuesta cuando él habla y dice, no, no es así. Hay que hacer unas preguntas rectas, directas, sabias, para tener respuestas sabias, respuestas sinceras, directas. Y así lo hace el Señor. Ese es el consejo de Jesús. No dejemos de orar y de pedir, pero tampoco estemos orando y pidiendo, clamando, repitiendo y repitiendo luego hasta frases que ya son huecas, vacías, como lo hacen los religiosos. Así no obtendremos la respuesta. Romanos 7:24 al 25 de la Nueva Traducción Viviente dice, soy un pobre desgraciado, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y bueno, una de las respuestas que queremos, ¿cómo le hago para ya no estar viviendo esta vida? ¿Cómo le hago para solucionar mis problemas y conflictos?
¿Cómo le hago para volver a tener ese matrimonio? ¿Cómo le hago para volver a tener esa familia unida? ¿Cómo le hago para tener una vida próspera y bendecida? ¿Cómo puedo salir de este vicio, de esta pornografía, de esta, de, no sé, tantos males que vienen a la vida del hombre, tantos vicios, alcohol, drogas? ¿Cómo le hago para salir de este engaño en mi mente, tratando de desviar mi situación de una persona honorable? ¿Cómo le hago para salir de la infidelidad, de la traición? ¿Cómo le hago para quitar de mi vida este peso por falta de perdón? ¿Cómo cerrar estas heridas? Y dice la palabra, todo esto ha sido por causa del pecado y la muerte, pero la respuesta es Jesucristo. Soy un hombre desgraciado. Se habla aquí de que no tiene gracia, de que es un hombre que se da cuenta de que su vida es una desgracia. Dice, ¿cómo puedo cambiar esta vida? Gracias a Dios, gracias Señor. La respuesta que Dios me da hoy es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a todas esas preguntas. Jesucristo es la sabia respuesta de Dios al clamor de los hombres de cómo poder cambiar, cómo poder llegar a serla. Jesucristo es la respuesta que necesita toda mujer que está hoy sufriendo y padeciendo. Es lo que necesita todo joven que está siendo arrastrado a esos vicios, a esa perdición, lo que necesita todo niño en su clamor de falta de amor, de atención, lo que necesitan hoy la gente adulta para tener una vejez en paz y con gozo. La respuesta a todos esos grandes males, a todo eso que padecemos las personas, los seres humanos, dice esta palabra, la respuesta sabia de Dios es Jesucristo. Así que qué bendición contar con la respuesta más sabia. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es quien te puede librar de todo eso. Jesucristo es el que te ofrece una nueva vida y vida eterna. Por creer en Él, por aceptar vivir bajo su señorío, esa es la respuesta que tú necesitas. Eso es lo que todos necesitamos. Y agradecidos siempre estamos por esa sabia respuesta que es Jesucristo. Así que oremos. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradezco tanto, Padre, que tengas esa respuesta sabia siempre a mi vida, Señor. Señor, antes vivía en confusión, antes mis respuestas, Señor, aunque no eran respuestas verdaderas, aunque mis respuestas eran mentiras, pensaba, Señor, que con esas respuestas podía vivir y podía salir adelante. Pero cada vez me confundía más, Señor, en mi persona. Cada vez, Señor, como la respuesta no era la sabia y necesaria, Señor, todo se caía, todo se derrumbaba, Señor. Mis respuestas también eran de acuerdo a la sabiduría que adquiría, y era la sabiduría del mundo, que es para hacer daño a los demás y dañarse a uno mismo. Ya que la sabiduría del mundo, aunque se ve muy buena y es una solución, Señor, que parece a nuestros ojos la mejor, lo que busca es destruirnos al final, Padre. Así que, Señor, cuando no sabía qué hacer, cuando no sabía cómo corregir, cuando pensaba que todo estaba perdido, yo te agradezco porque la respuesta desde lo alto, desde hace mucho tiempo preparada, Señor, para mi vida, fue y es Jesucristo, mi Señor. Gracias porque en Él hay respuesta a todo, todo lo que necesito. Y ahora, Señor, tengo la respuesta sabia de parte tuya y también la respuesta amable, Señor, la respuesta recta para todos los demás que están a mi alrededor. Para llegar, Señor, y dar la respuesta oportuna, la respuesta que traiga el buen consejo de parte tuya. Y te pido, Padre, porque sé que como yo anduve en nuestro tiempo, muchos hoy, Señor, están cuestionando tantas cosas y no tienen respuestas más que del mundo, Señor. Respuestas de muerte, respuestas, Señor, violentas, groseras. Padre, yo te pido, Señor, que también ellos puedan darse cuenta hoy que la respuesta a todos sus males está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que vengan, Señor, y de ti
obtengan, Señor, la respuesta a la manera como deben de hacer, la manera como deben de pensar, como deben de hablar, para que estos males, Señor, se vayan de sus vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te agradezco tanto por tu sabiduría, por esa grande bendición de que seas humilde y sencillo, Señor, y compartas con nosotros los hombres la sabiduría de lo alto, Padre. Gracias por la sabia respuesta que está en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Qué bendición poder contar con la sabia respuesta. Qué, qué, qué posición, qué lugar tenemos para recibirla de parte de Dios y también, pues delante de los hombres, pues tener esta sabiduría de Dios y compartirla con los demás y darles esa sabia respuesta oportuna y sobre todo a los nuestros, a los de casa. También, aun cuando no nos han preguntado, pero sabemos que necesitan esa respuesta sabia, poderla dar oportunamente. Como Dios lo hizo con nosotros, porque Él nos ama. Por amor, Él tiene la sabia respuesta para nosotros, que es Jesucristo. Por amor, dice la palabra, lo dio por nosotros. Porque Él nos ama y no dejará de amarnos nunca. Él te ama y sigue esperando que tú vengas a esa sabia respuesta que es Jesucristo. Gracias damos, Padre. Y esperamos que se pasen un excelente fin de semana y que la respuesta también a lo que ustedes están preguntándose sea Jesús, nuestro Salvador. Y bueno, que vamos a aprovechar para pedirles de favor que pues nos sigan enviando sus comentarios, también sus consejos que son muy buenos para hacer esto mejor para ustedes y para nosotros, para el Señor, claro. Y nos den por ahí un like, se suscriban al canal, esto para que no tengamos nosotros problemas en el canal y se siga difundiendo. Sabemos que muchos de ustedes, amigos, amigas, lo pasan a otras personas, pues también esperamos que se inscriban y nos hagan llegar sus comentarios, nos hagan llegar también sus consejos. Y esperamos que se pasen un tiempo hermoso, un tiempo con toda la bendición de parte del Padre Celestial en sus vidas. Y nosotros nos seguimos viendo con el favor de Dios y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Una nueva canción hay en mi corazón desde que Jesús me tocó. Vida eterna tendré, yo con Él viviré, con amor mi pecado pagó. Una nueva